Las feministas odiamos a los hombres. Las feministas estamos en contra de la familia y odiamos a los bebés. Las feministas somos resentidas y lesbianas. Tanto Parlantes. Pues estas son algunas de las frases que hemos escuchado pues regularmente en casa, En el transporte escuela, público, en Facebook. En todos lados. en todos lados cuando hablamos de feminismo. Es por eso que hoy hemos decidido tomar el micrófono de Tanto Parlantes y estar sin Francisco, Abraham y Andrew y hablarles del 8 de marzo, feminismo, tipos de feminismo, corrientes, etcétera. Yo soy Carolina Yo soy Daniela. Y yo soy Emma. y esto es Tanto Parlantes. Y bueno, para empezar, a mí me gustaría aclarar que ninguna de nosotras es una experta en feminismo, pero las inquietudes del contexto que estamos viviendo nos han llevado a adueñarnos de este espacio para hablar de cosas que nos preocupan, para reflexionar y sobre todo para demostrar que el feminismo no debe ser un concepto mal empleado, porque de hecho viene de un proceso histórico que ha tenido tantas transformaciones que es justo hablar de él hoy en día. Exacto, Sí, así y es es. que sí es importante, ¿no? Siento que el contexto histórico influye muchísimo en la creación de un nuevo concepto. Es por eso que también queremos definir desde un principio qué es el feminismo. Esto lo sacamos de un libro que se llama... Todos deberían ser feministas. De Chimamanda. Y bueno, Sí. este concepto básicamente es una persona feminista es alguien que busca la equidad social, cultural, política, económica, Sexual. en todos los aspectos. Soy su fan. Exacto, Sí, sí. totalmente. Solo buscamos la equidad. Así que, ¿qué les parece si vemos pues, qué significa el concepto para cada una? Sí, Ok. claro. Va. Pues para mí pareciera que cada día cambio de opinión, pero es importante el feminismo porque habla de la libertad, de lo que somos hoy en día y de que se puede vivir de una forma más equitativa en una sociedad que tome en cuenta a todos. Sí. Pues es que es eso, ¿no? Como la lucha y la búsqueda de los mismos derechos, desde laborales, sexuales, etcétera. O sea, recibir lo mismo, nada más ni nada menos. Y pues la creación de políticas públicas para estar seguras y a salvo. Sí, también creo que es importante que debemos vivir el feminismo como nosotras consideremos que debemos vivir el feminismo y no juzgar a las otras por cómo es su percepción de feminismo. Sí, porque luego Sí. llega a pasar que nos parece muy sencillo criticar a los otros sin darnos cuenta que vivimos en una ciudad y en exacto. un espacio Totalmente específico. diferente. Exacto. Entonces, pues, Pues ¿Qué sí. empezamos? ¿Qué quieren empezar? pues yo quisiera empezar con el siglo XVIII. La Revolución Francesa siempre es fundamental tenerla en mente para todo. Sí. Y lo que a mí me sorprendió cuando era más pequeña es que se habla de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero hasta que cumplí 18 me di cuenta que no incluía a las mujeres y que fue Híjole. el primer paso para hablar del feminismo, el que ellas se apropiaran de esa declaración y la tomaran como los derechos de la mujer y de la ciudadana. Porque si estamos hablando de que el derecho natural es que todos somos libres, pues también todas somos libres y podemos opinar. Sí, claro. Y me sorprendió que el resultado fue represión y cosas como que ya Sí, las mujeres no claro, podían sí. salir a la calle Sí. ni juntarse como nosotras ahora. Sí, precisamente es como incongruente, ¿no? Con este ideal de la Ilustración del derecho universal, no incluir a las mujeres. Entonces Ya. sí, creo que es muy importante. Y bueno, después de del siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, principios del XIX, comienza la segunda ola. Y bueno, cabe destacar que el movimiento feminista se ha dividido en olas, porque no es muy preciso, ¿no? No es exacto que una ola inicie en una década y termine en otra. Es un estimado. Y pues se ha hecho como con fines de practicidad para como categorizarlo, digamos, de una manera. Y bueno, la segunda ola abarca, como ya les dije, principios del 20 con el movimiento sufragista. Los puntos más importantes fueron Inglaterra y Nueva York, en los cuales las mujeres salieron a pelear por sus derechos a las calles, por los derechos laborales, porque estaban bajo una situación de mucho estrés y una explotación muy grande, y pues no se tomaba en cuenta a las mujeres. Pues es que además creo que también cabe destacar que también era como la introducción de la mujer en el mundo laboral, así ¿no? es.
O sea, entran de lleno al capitalismo a través de las industrias textiles. Entonces, pues cuando esto pasa, pues se busca obviamente como pues buscar derechos laborales. Y quizá lo vemos algo bien lejos, pero o sea, sigue pasando y es una lucha que sigue todavía, etcétera. Y con las sufragistas, híjole, se lograron un montón de cosas, sindicatos, derechos, etcétera. O sea, sí es una etapa fundamental para el feminismo. A mí lo que me sorprende un montón es que el sufragio en Inglaterra se les da en 1918 y en México es hasta 1953, o sea, pareciera démonos que cuenta. muy Sí, tardío, ajá. sí, date ¿no? cuenta que no tenías derecho. Exacto. Y bueno, luego estuve viendo que hacían marchas y un montón de cosas que hoy parece que les molesta que detengan calles cuando eso es algo que ha pasado Sí, eso es de en siempre. todas las luchas sociales. Y tiene mucho que ver, ¿no? Los movimientos, como dices, los movimientos sociales en general, híjole, ¿qué tanto han logrado? O sea, el cerrar una calle, el tomar un monumento, el hacer huelga, neta, amigas, dense cuenta, vale mucho la pena. Y Y sí amigos, hace dense cambio. Ajá, y amigos, dense cuenta. La pedrada. Bueno, y Sí. luego pasamos a la Tercera hora. Uy, no, esta sí. Ufale. Está buena. Estoy feliz gracias a ella. La neta Ay, sí, claro, la neta sí. 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 Esta tercera ola empieza por ahí de... De los los 60s. Ajá, 50s, 1960, 70, algo así. Y es la revolución sexual a todo lo que da. Anticonceptivos, derecho a la educación. Recordemos pues también que era no a la guerra, amor y paz, mucha droga, sexo, diversión. Y pues eso, creo que es uno de los puntos importantes, ¿no? Como Sí. la libertad sexual empieza justo en este Sí, también momento. hay que recordar que también es la época de los movimientos estudiantiles fuertes. Súper, sí. Que el Entonces, 68 no lo podemos Sí, borrar. híjole, de nuestra Francia, vida. México. no se olvida, ¿no? Y no tienen solo que ver con el movimiento del 68 que en México pareciera se resume a Tlatelolco, sino pensar que es la oportunidad de los jóvenes de hablar de un montón de temas como su sexualidad y hacerse dueños de sus cuerpos con la pastilla anticonceptiva. Digo, yo luego pienso en mi abuelita y ella no hubiera tenido el chance de decir no quiero ser mamá y ahí se da esa oportunidad porque surge la teoría. Está Simone de Beauvoir, que ahora... Claro. Claro, sí, el Sí, segundo sí. sexo indispensable. No se nace mujer, se hace Se hace mujer. Sí. Y bueno, y ya después tenemos la cuarta La ola. cuarta ola. Pero ¿sabes qué también es importante mencionar? Que en la tercera ola, en Estados Unidos en particular, o sea, nacieron muchos grupos que son súper importantes. Empezamos con Witch, que es como un grupo de mujeres como brujas, por así decirlo, que justo abogaban por eso, por la sororidad y por la unión. O sea, ya se veía más como esta unión de hermanas, de decir yo te apoyo, yo te creo, etcétera. Y también las panteras negras, que son también fundamentales para entender el feminismo y la autodefensa feminista, que también anda muy en boca de todos últimamente. Ahora sí, entremos a la cuarta ola, que es la que estamos viviendo actualmente. Va de los 90s hacia... Pues, quién sabe hacia cuándo hasta vaya ahorita, a terminar, ajá, hasta sí, quién hacia sabe hoy. dónde vaya a terminar. Y bueno, lo más importante de esta ola es el internet, las redes sociales y una de las cosas también fundamentales es el transfeminismo. ¿Por qué el internet? Porque no sé si les ha pasado que empiezan a escribir como un post en Twitter o algo así y alguien de Nigeria les da like, ¿sabes? O sea, empiezan a crearse Sí, esa como conexión. redes y empiezas a romper barreras de lenguaje, de cultura, geográficas, etcétera. Es hermandad con alguien del otro mundo, bueno, no del otro mundo, pero de otro país. Del otro Con lado los del charco. extraterrestres. Bueno, yo creo que es el chance de ponernos en los zapatos de otros, de ser Claro, empáticos, intercambiar y de- ideas. de reconocer que hay un montón de problemáticas que el feminismo puede abrazar Sí, así es. y intentar transformar la visión de las personas para entender que hay gente de otros tonos de piel y de otras religiones. Sí, O sea, es que es importante porque en esta cuarta ola también entran los tipos de feminismo, o sea, feminismo para madres solteras, para lesbianas, para negras, para mujeres trabajadoras, para Estuve Mujeres yo, trans. para mujeres Sí, transexuales. yo estaba leyendo que justo es donde se abren espacios para la ginecología, para la maternidad, Todo tipo de guardería. violencia. Ah, claro, también, sí. O sea, entender el discurso de cada una y entender que si eres feminista, estando en la posición en la que estés, está bien. Es Sí. importante. Esta ola se trata más como de expansión, no cerrarnos tanto a
al movimiento Al feminista. privilegio. Ajá. Ah, claro, al Sí, privilegio. Sí, es más una expansión, no sé, territorial, ideológica. no lo sé. Ajá, sí. Sí, porque, Sí, que o intenta sea, abarcar los diferentes tipos de feminismo ajá, es que es eso. e incluir a más A chicas. todas. Sí. Porque evidentemente, o sea, nuestros contextos no son los mismos. Sí, exacto. ¿Saben? O sea, todas tenemos necesidades diferentes, queremos diferentes cosas. Y pues sí es importante mencionar que no solamente es como el feminismo que vemos quizá en televisión, que también está bien, como el pop feminismo. El blanco de Emma Watson. Ajá, el blanco de Emma Watson. Ajá, Sí, exacto. todo eso. Hay también una onda teórica y pues vale la pena voltear a ver como a, pues quizá las minorías, ¿no? Que también Sí. ahí está el feminismo presente. Y si son esa típica persona que suele decir, ay, las feministas están locas porque yo estoy muy bien y quiero tener a mis hijos y no quiero que me hagan abortar, dense cuenta que ha pasado un largo proceso para que tengan la oportunidad de decir eso, Sí, así es. para trabajar, para tener un espacio donde hablar y sobre todo de pensar lo que ustedes creen que los hace libres. Es que sí, creo que sí es muy importante, ¿no? Como ser empáticos. No digo que más siendo niña, aunque sí lo esperaría un poquito más, ¿no? Como que siendo mujer, reconocerte más con el feminismo y aliarte más y decir, Sí, híjole, informarte. ajá, informarte y decir cuánto hemos logrado gracias a esta ideología. Y no tenerle miedo, porque Ajá, exacto. es mucho ese estigma, ¿no? De, oye, es que me voy a volver feminista y me voy a rapar Ajá. y voy a hacer que todas aborten, ¿no? O sea, no se trata de eso. Tengo mi cabello largo. O sea, que si quieres Exacto. hacerlo está bien, Sí, pero, no. o sea, no es como la idea, no hay una guía de cómo ser una buena feminista. Exacto. No la hay. Y no solo hay un tipo de feminismo, así Exacto. como no hay una definición. Es como lo dijo Dani en el principio, que pues no hay solo uno. No hay solo una, se va reconstruyendo y se va solo como creando y mutando en cosas pues más padres y que van con la historia. Así es. Y bueno, el motivo por el que también nos habíamos reunido es la fecha que se avecina, el 8 de marzo. Así que si ustedes planean felicitar a su tía por ser la mujer más bonita que hay en este Por darle planeta, Con Mira. imágenes de violín y rosas. recuerden que no se trata de eso, Sí, que no. lo más importante es reconocer a la mujer como un sujeto equitativo a ustedes. Exacto, no de celebrar, sino de conmemorar. conmemorar, exacto. O sea, no es una fiesta, no es nada, sino que, es que, o sea, está canija, de verdad dice el 8 de marzo, Sí. está canija. Yo por lo menos sí reconozco desde, o sea, yo lo desconocía hasta hace bien poquito, yo pensé que era como este incidente que pasó en la fábrica, etcétera, pero no, o sea, lo del 8 de marzo se remonta a 1857 en Nueva York, ¿no? Ujú, Nueva York. Con justo una movilización para buenos derechos laborales que se da en la segunda ola del Sí, la feminismo, si segunda no me ola, equivoco. sí. Ajá, y se da esto, es 50 años después cuando se quema la fábrica. Y ahí sí ya se ve como el mayor referente, ya saben. Sí. Sí, de hecho a mí me gusta que hayamos tenido este chance de investigarlo porque yo no tenía tanta idea de cómo se habían repartido cada una de las olas. Pero bueno, ahora no puedo dejar de pensar en que este proceso histórico me ha llevado a donde estoy ahora, a que no puedo dejar de lado que existe una serie de acontecimientos como lo de la fábrica. Y tengo muy presente que es el 8 de marzo. No sé si el año pasado vieron que las zapatistas se habían reunido por primera vez y leí el discurso y me quedé pues atónita de todo lo que ellas, estando en una región tan distinta, se plantean y buscan para mejorar su estilo de vida. Y eso deberíamos de hacer todas, porque tengo un buen de tías que no lo harían. Sí, la neta sí. Ser sororas entre nosotras, porque Sí. Ah, la sororidad es muy importante. También es de la cuarta ola, esta onda de reconocer a la otra como una hermana y de apoyar y de decir, pues amiga, date cuenta, pero te ayudo a que te des cuenta y te entiendo. Y no si te das juzgo. cuenta. Y no te juzgo, ¿no? Sí, que es lo Creo más que eso sí es muy importante. importante, ¿no? Sí. O sea, a veces decimos como de, ay, amiga, date cuenta, no seas tonta. Pero Sí. no, o sea, a veces hay que entender el discurso de la otra persona pues, para saber por qué están pasando y por qué están actuando de la forma en la que lo hacen. Y dejar de competir de forma absurda. Sí. Creo que eso es algo bien Úfale, importante. sí. Sí, no, nos educan desde niñas, ¿no? De que A competir. tienes que ganarle a esta niña y tienes que ser más bonita que ella y de tener mejores calificaciones. O sea, no, hay que empezar a educar desde niñas que no somos una competencia, sino somos hermanas. Ah, qué bonito. ¡Ay, amiga! Es que sí. Y bueno,
ahora vamos a llorar un rato. Sí. Vamos a recomendarles algunos productos culturales por si quieren empaparse más de esta ideología y pues entrarle de lleno al tema. ¿Va? Va. Ok, pues ¿quién quiere Pues empezar? yo quiero empezar. Hay una novela gráfica muy padre que se llama Persepolis. Neta, si no la conocen, léanla, y también hay una película. Ah, sí, también que la vean película la está muy animación. buena. Va a cambiar sus Sí. vidas, o sea, sean mujeres o hombres, es increíble. Y bueno, el segundo es la música del colectivo ruso punk, Pussy Riot. No solo es un grupo de música, también es un colectivo de protesta, pero en una de sus ramas hacen música de protesta y la verdad son muy chidas. Chéquenlas. Neta, sí, amigos, chequen Pussy Riot, es un buen activismo, Sí, es muy no. buen activismo. Además Siempre creo que las van a andar arrestan por en ahí Rusia. en un festival, así que chequenlas. Sí. Yo quiero recomendar un libro que se llama Alicia No, de Teresa de Lauretis. Habla de la relación de las mujeres con el cine a través del discurso audiovisual y narrativo, desde estereotipos hasta cómo nos muestran, hasta realizadoras, hasta un cuestionamiento del género femenino y una empujadita al empoderamiento. Y también quiero recomendar un documental de Netflix que se llama She's Beautiful When She's Angry. Es como un recorrido por las corrientes del feminismo en Norteamérica y déjenme decirles que está muy bien musicalizado, desde Janis Joplin hasta Bikini Kill, etcétera. Vaya, ya tengo otra cosa. Y está en Netflix. Y está en Netflix aparte, Sí. chéquenlo. Ah, también mi recomendación está en Netflix. Yo quiero recomendar primero Americana, me cambió la vida, lo leí en diciembre. Y es de Chimamanda, por eso la tengo tan en el corazón Chimamanda. últimamente. Y me sorprendió Donde quiera porque donde quiera que te mando Sí, sí. saludos. Dale like. Me sorprendió porque primera vez vi su TED Talk en el que Sí. dice que no deberíamos contar una sola historia. Entonces compré Americana y es una novela que habla de una mujer nigeriana que se llama Ifemelu y cómo vive su traslado a Estados Unidos, cómo ve la migración siendo ella negra y cómo se enamora de un tipo que también tiene que descubrirse y enfrentarse con una realidad que es tan dura que no les voy a decir si acaban juntos. Spoiler. No. Pero es muy buena, lloré, viví y reí con esa novela. Y mi segunda recomendación es Mary Shelley. La vi en Netflix y es una película que narra la historia de la escritora de Frankenstein. Y también me sorprendí de que no sabía que esa novela había sido escrita por una mujer. Y me dolió un poquito, pero ahora está en mi lista de lo que voy a leer. Hija de Mary Wollstonecraft. Oh, Ay, sí. primera ola. Pues, Y bueno, ahora sí, amigas, se nos acabó el tiempo. se nos acabó el tiempo, pero ¿qué opinan? Pero, pues sí. ¿Cuáles son tus conclusiones, Emma? Mis conclusiones es que todas deberíamos ser feministas. La neta chido. sí. La neta, sí, dense cuenta, amigas y amigos. Pues sí, todos deberíamos ser feministas. Y creo que igual con estas recomendaciones que les damos, es como un buen adentramiento, ¿es una palabra? Sí. ¿No? Sí, ¿no? Es como... Para adentrarse. ¿no? Para adentrarse está chido. Y pues sí, seguir leyendo, informarse y estar conscientes de que esto no es una moda, o sea, no estamos locas, o sea, solo queremos ser iguales a los hombres y tener los mismos derechos y ya. No. Mi conclusión es... Ay, ya se me olvidó. Bueno, Que hay no, tantas cosas. es que hay tantas cosas, pero básicamente mi conclusión es que debemos estar conscientes de lo importante que es visibilizar las problemáticas de hoy en día, buscar la forma de hablar, de encontrar a las personas con las que podemos compartir un montón de información. Y ya, pues nada. Pues sin más que decir, esto fue Tanto Parlantes. Síganos en nuestras redes sociales, Tanto Parlantes en Twitter, Facebook, Instagram y se me va una. Y en Tinder. y en iTunes también y en iVoox. En la cajita de descripción están las fuentes que utilizamos, unas cuantas recomendaciones, redes sociales, suscríbanse, denle like Y si todo tienen lo más demás. recomendaciones, igual díganoslas. Sí, háganoslas llegar. Vamos por a favor. dejar nuestras fuentes también. Ah, claro, y igual si se nos pasó algo, pueden ver el extra porque ahí Ah, también sí, ven el extra, va a estar bueno, hay muy más bueno. cosas chidas. Y si quieren que nos adueñemos de este espacio para siempre, también comenten. También háganlo saber, puede estar padre, la verdad. Sí. Podemos invitarlos a Nosotros aquí nada más estamos para sí podemos. agregar cosas.
Tenemos en el- 4 en el- invitados. Tenemos cuatro invitados. Hola, yo soy Abraham. Soy nuevo en el canal. Yo soy Francisco. Y yo soy Andrew, soy el que trae el café.